Una vez más, quisiera por favor que fueran conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, el pasaje de las Escrituras, donde encontramos los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la cuarta ocasión en que nos detenemos a considerar este primer mandamiento del Decálogo, el cual conforma la base sobre la que construimos la obediencia a todos los otros mandamientos. Prestamos atención al resto de la ley de Dios porque hay un Dios en los cielos que ha promulgado esa ley, y ese Dios posee derecho absoluto sobre cada una de sus criaturas. El peso y la autoridad de todos los otros mandamientos descansan en el primero. Si eliminamos ese, ya no nos queda nada que obedecer. Los mandamientos del Decálogo no son un conjunto de normas y leyes humanas diseñadas con el propósito de que los hombres se lleven bien unos con otros. No, el Decálogo es el reflejo del carácter santo de Dios, y nosotros estamos obligados a ellos como criaturas hechas a su imagen y semejanza para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Así que este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, le da sentido a todos los demás. Este es el primero porque ningún otro podía ocupar ese lugar. Este es el punto de partida obligado de la ley moral de Dios. Si no hubiese Dios, no existiese ninguna persona ni conjunto de personas que tengan derecho a legislar sobre nuestra conducta moral. Y si no existiera un legislador o un grupo de legisladores autorizados, no podría haber tampoco ninguna norma absoluta que definiera el bien o el mal. No hubiese nadie que pudiese trazar la línea divisoria que separa lo bueno de lo malo. Esa línea divisoria existe porque existe Dios. Y ese Dios reclama derecho absoluto sobre cada uno de nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Como hemos visto ya en los estudios anteriores, este primer mandamiento del Decálogo contiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Positivamente, el mandamiento nos ordena tener a Dios como nuestro Dios. Negativamente, nos prohíbe tener otro Dios aparte de Él. ¿Qué nos pide el mandamiento? Que Dios sea nuestro Dios, que tengamos a Dios como nuestro Dios. ¿Qué prohíbe el primer mandamiento? Que tengamos otro Dios aparte de Él. Aunque este aspecto negativo del mandamiento es un poco más amplio, como espero que veamos en nuestro próximo estudio. La semana pasada nos concentramos en el aspecto positivo del mandamiento y nos preguntamos: ¿qué significa tener a Dios como nuestro Dios? ¿Qué cosas se requieren para que podamos obedecer el primer mandamiento? A lo que respondimos, en primer lugar, que este precepto requiere que nosotros conozcamos a Dios. Este precepto requiere que nosotros conozcamos a Dios. Si vamos a tener a Dios como nuestro Dios, es indispensable que tengamos un conocimiento apropiado de Él. Aquel que no conoce a Dios puede suponer que sirve y adora al Dios vivo y verdadero, cuando en realidad adora a un Dios de su propia invención, un Dios de su propia imaginación. Cuando los judíos hicieron un becerro de oro en el desierto, supongo que la mayoría aquí recuerda esa historia, hacen un becerro de oro en el desierto y probablemente imaginaron que ese becerro era el verdadero Dios, el mismo que los había sacado con mano fuerte y poderosa de la esclavitud de Egipto. En Éxodo capítulo 32, versículo 5, se nos dice que luego de hecho el becerro,
Aarón proclamó que al día siguiente celebrarían una fiesta a Jehová. Y dice la Escritura que efectivamente al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo estaba contento, celebrando una fiesta a Jehová delante de un becerro de oro. Aparentemente suponían que estaban adorando a Dios, que estaban agradando a Dios, cuando en realidad lo estaban provocando. Dios fue gravemente ofendido con esta acción del pueblo. Salmo 106, versículo 19 al 23. Salmo 106, versículo 19 al 23. Escuchen la evaluación que hace Dios de aquel supuesto acto de adoración que fue hecho en honor de Jehová, delante de un becerro de oro. Dice en el versículo 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, y así cambiaron su gloria, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Indudablemente estos hombres no conocían a Dios como debían conocerle, y consecuentemente, tratando de adorar a Dios, violaron el primer mandamiento. Para tener a Dios como nuestro Dios es indispensable que conozcamos a Dios. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué cosas se requieren para conocer apropiadamente a Dios? Bueno, en primer lugar, se requiere que conozcamos ciertas verdades que Dios nos ha revelado de sí mismo, tanto en su palabra como en sus obras. Dios no nos ha dejado a tientas y en oscuridad con respecto a su persona y con respecto a sus obras y su voluntad. Y para conocerle apropiadamente debemos tener cierta comprensión de estas verdades. Como decíamos la vez anterior, nadie puede conocer a Dios perfecta y cabalmente. No hay ninguna persona que pueda decir, yo conozco todo lo que se puede conocer de Dios. Yo conozco a Dios perfectamente. No, nadie puede conocer a Dios perfecta y cabalmente. Pero sí podemos conocerle verdaderamente. Sí podemos adquirir un conocimiento cierto de su persona y de su voluntad, porque Él se ha revelado a sí mismo. Y el hombre que ignore o rechace lo que Dios nos ha mostrado de sí mismo, a través de sus obras, a través de su palabra, ese hombre nunca podrá conocer a Dios como Él debe ser conocido. Pero el conocimiento de Dios requiere que lleguemos mucho más lejos que el simple recolectar información acerca de Él. Una cosa, hermanos y amigos, es conocer acerca de Dios, y otra muy distinta, conocer a Dios. La información acerca de Dios es indispensable, pero no es suficiente. Se requiere también que le reconozcamos como Dios y entremos en pacto con Él por medio de Cristo para que Él sea nuestro Dios. Hermanos, yo voy a repetir eso. Se requiere que le reconozcamos como Dios y entremos en pacto con Él por medio de Cristo para que Él sea nuestro Dios. Ya tenemos información acerca de Dios. Ahora debemos ir un paso más adelante y reconocerle como tal. Pastor, ¿y eso qué significa? Se lo voy a explicar con una ilustración que me impactó grandemente hace mucho tiempo y que se encuentra en el libro Cerca de Dios de Abraham Kuyper. Dice él, una madre es plenamente feliz en la pura delicia de la posesión de un esposo y de un hijo. No es irreligiosa y su profundo sentido de felicidad halla frecuente expresión en alabanzas y acciones de gracias a Dios,
Esta mujer tiene un esposo maravilloso, tiene un hijo que la ama, ella está feliz y continuamente esa felicidad encuentra expresión en alabanzas y acciones de gracias a Dios. El amor de su Padre Celestial ha sido tan grande para ella, la ha hecho tan feliz, su copa está rebosando, pero repentinamente cambian las cosas. Una enfermedad seria irrumpe en la quietud de su hogar. El marido, el hijo o quizás ambos son arrebatados por la muerte. Toda esperanza ha desaparecido para ella. No puede ser consolada. Su alma profundamente herida se levanta ahora en rebeldía contra Dios. No es posible que Dios sea amor. ¿Cómo podría un Dios amante ser tan cruel hasta el punto de arrojarla del pináculo de su felicidad a las profundidades de su desolación y su amargura? Y en el aturdimiento de su aflicción brotan de sus labios palabras de desespero e incredulidad. No me habléis más de Dios. La crueldad no puede ser amor. No hay Dios. El quebranto de la felicidad en su vida se convierte en quebranto de fe para su alma. Esta persona imaginaba que conocía a Dios, y ahora cuando Él se le aparece diferente de como ella se lo había imaginado, abandona su fe. Juntamente con su marido y su hijo, esta mujer ha perdido también a Dios, y lo que queda en el alma no es sino el rescoldo de un fuego del que se ha extinguido hasta la última chispa. Probablemente esta mujer conocía teóricamente la doctrina de la soberanía de Dios. Y quizás antes de su prueba, ella podía recitar sin inconveniente alguno que Dios controla todas las cosas para su gloria y el bien de su pueblo, aun aquellas cosas que nos son particularmente dolorosas y que muchas veces no podemos comprender. Tal vez esta mujer había leído en incontables ocasiones Romanos 8:28 y hasta lo citaba para consolar a otros en su aflicción. Todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero ahora que llegó el momento de la prueba y tiene que tratar con los designios de este Dios soberano, este Dios que muchas veces actúa de una manera que es totalmente incomprensible para nosotros, como lo fue en el caso de esta mujer, entonces ella se da cuenta de que no está dispuesta a aceptar a ese Dios en su vida. No a ese Dios. Yo quiero al Dios de amor, al Dios que me había bendecido con un marido maravilloso, con un hijo fantástico, pero yo no quiero a ese Dios. Pero es que ese es Dios. Ese es Dios. Una cosa es almacenar información acerca de Dios y otra muy distinta reconocer el derecho que tiene Dios de ser Dios sobre todas las áreas de nuestra existencia. Y para obedecer el primer mandamiento, tenemos que reconocer a ese Dios como Dios. No basta tener información. Es reconocer a Dios como Dios. Y reconociéndole como tal, entrar en pacto con Él por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que por medio de ese pacto, Él sea nuestro Dios exclusivamente. El alma ha sido iluminada por el Espíritu de Dios para ver a Dios en toda su gloria y esplendor en la persona de Cristo, y ahora es movida eficazmente a aferrarse a Él como su único Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer a Dios. Y eso es lo que se requiere para obedecer el primer mandamiento. Aquel que conoce a Dios como debe ser conocido, sabe que no existe nada ni nadie que pueda compararse con Él. Este hombre dirá como Ezequías en Segunda de Reyes 19:15, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Y por cuanto solo Él es Dios, no tendremos dioses ajenos en nuestro corazón. ¿Qué se requiere para obedecer el primer mandamiento? ¿Qué se requiere para tener a Dios como nuestro Dios? Bueno, en primer lugar, este precepto requiere que conozcamos apropiadamente a Dios. En segundo lugar, este precepto requiere
que ya habiendo conocido a Dios, venga a ser para nosotros el objeto supremo de nuestro amor, adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. ¿Qué se requiere para obedecer el primer mandamiento? Este precepto requiere que Dios venga a ser para nosotros el objeto supremo de nuestro amor, adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. Por cuanto hay un solo Dios, y por cuanto ese Dios único es como es, lleno de gloria, de majestad, de poder, consecuentemente, Él debe ser el objeto supremo de nuestro amor, el objeto supremo de nuestra adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. No hay nadie como Él. Y por consiguiente no podemos relacionarnos con nadie como nos relacionamos con Él. Y esa relación que tenemos con Él, con ese Dios todopoderoso que creó todas las cosas para su gloria y que reina soberano sobre todas ellas, ese Dios lleno de bondad y de compasión, lleno de gracia y de misericordia, esa relación que tenemos con Él debe manifestarse en amor, adoración, temor reverente, obediencia, servicio, etcétera. Lo que yo quiero que hagamos ahora es que veamos cada uno de estos elementos separadamente. Era mi intención verlos todos en esta mañana, nos quedaremos solo en el primero. En el primero. Quien tiene a Dios como su Dios, le ha hecho a Él el objeto supremo de su amor. Deuteronomio capítulo 6. Repito, quien tiene a Dios como su Dios, le ha hecho a Él el objeto supremo de su amor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro como Él. Por tanto, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta fórmula que los judíos conocían como el Shema, por la primera palabra hebrea que aparece en el texto original, escucha, oye, Shema Israel. Esta fórmula debía ser leída cada día en el templo conjuntamente con los 10 mandamientos. Y cientos de años más tarde el Señor Jesucristo otorgó a estas palabras un lugar de suprema importancia en la ética cristiana. Cuando alguien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento en la ley? El Señor dio su respuesta basado en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Hay algún otro Dios aparte de Jehová? No, no existe ningún otro. Entonces debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, porque no existe otro Dios, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No debemos tener una devoción dividida porque no existe ningún otro Dios. De paso, hermanos, uno de los argumentos más poderosos que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo es el hecho de que el Señor exige de los suyos el mismo grado de devoción que Dios exigió de su pueblo en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Sabemos que Cristo es Dios por muchos textos del Nuevo Testamento que así lo revelan. Pero uno de los argumentos que nosotros podemos usar para defender la deidad de Cristo es el hecho de que Él exigió de los suyos el mismo grado de devoción que Dios exigió de su pueblo en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 10, versículo 34 dice el Señor, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, ese no es digno de mí.
El que ama a hijo o hija más que a mí, ese no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, estas palabras serían una blasfemia atroz y una locura de ser pronunciadas por un ser humano común y corriente. Si alguien se parara en una reunión pública y dijera una cosa como esta, es muy posible que muchos piensen que está bromeando o que este hombre está fuera de sí. Suponga por un momento que usted llega un día a su casa y encuentra en la sala de su casa a un hombre reunido allí con su familia, su esposa, sus hijos, y encuentra que este hombre les está diciendo en tono autoritario a su esposa y a sus hijos que ellos deben amarlo a él más de lo que le aman a usted. Usted escucha así por la puerta, hay un hombre en casa, y se pone a oír a ver antes de entrar qué es lo que ese hombre está diciendo, y usted encuentra que ese hombre que ha reunido a su familia está diciéndole a su esposa y está diciéndole a sus hijos en tono autoritario que ellos deben amarlo a él más de lo que le aman a usted. Yo le pregunto, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría? Pues eso fue lo que Cristo dijo, que sus discípulos debían amarle a él más de lo que amaban a cualquier otra persona en el mundo, incluyendo a la esposa, incluyendo a los padres, incluyendo a los hijos. Y si tú eres cristiano, seguramente estás tratando de inculcar este principio en cada uno de los miembros de tu familia. Tú quieres que ellos amen a Cristo más de lo que te aman a ti. Tú quieres que ellos amen a Cristo más de lo que aman a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tú crees que Él es el Dios encarnado. Si Cristo no fuese Dios, no podría hacer semejante demanda. Así que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios ha demandado de su pueblo amor y devoción exclusiva. Ahora bien, hay algunas cosas que debemos aclarar acerca de este amor a Dios. Debemos amar a Dios, pero ¿con qué tipo de amor? ¿Con qué tipo de amor? Hermanos, ¿realmente podemos nosotros, criaturas tan imperfectas, amar a Dios? Nosotros podemos realmente amar a Dios. Tú amas a Dios. ¿No sería demasiado pretencioso para un ser humano decir que ama a Dios como Él debe ser amado? ¿De qué tipo de amor es que se habla en el texto de Deuteronomio? Bueno, lo primero que podemos decir al respecto, tratando de ver de cerca este tipo de amor, es que se trata de un amor que posee un aspecto emocional. Es que se trata de un amor a Dios que posee un aspecto emocional. En las Escrituras vemos que tanto el amor de Dios por nosotros como el amor de nosotros a Dios no es desprovisto de emociones. Y aquí debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando pensamos en Dios como un ser perfecto. Dios es perfecto. Pero cuando pensamos en Dios como un ser perfecto, hay un peligro que corremos todo el tiempo. El peligro de imaginarnos a Dios como algo frío o mecánico. Tendemos a pensar en algo perfecto como algo frío y mecánico. Pero Dios se ocupó de dejar en su palabra muchas figuras que nos exponen el lado emocional de su amor para con nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 68:5 se nos dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Quién es Dios? Él es un padre de huérfanos y Él es un defensor de viudas. Él cuida tiernamente de aquellos que no tiene quien los cuide. Esa es la idea del texto. También en el Salmo 103, versículo 13 leemos: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Has visto alguna vez, o quizás has experimentado tú mismo como padre o como madre, la compasión de un padre por un hijo que sufre? ¿Tú has visto eso de cerca? ¿Lo has experimentado tú, la compasión de un padre por un hijo que sufre?
Pues David dice que así se compadece Dios de los suyos. Como se compadece un padre de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y en Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Todos sabemos la ternura con que las madres cuidan a sus hijos recién nacidos. No se trata de un cuidado frío o mecánico, no es, bueno, el niño se levanta a las 3, pongo el despertador, sonó el despertador, voy a calentar la leche, voy a dársela al bebé, abre la boca, glu, glu, glu. No, la madre se levanta, sí con sacrificio, sí deseando dormir un poco más, pero cuando continúa escuchando el grito de su hijo recién nacido pidiendo leche, ella va a la cocina, busca la leche y le da la leche al niño haciéndole mimos a pesar del sueño. A pesar del sacrificio que eso implica, los cuidan con amor, los cuidan con tierna devoción, pues hermano, así es el cuidado de Dios. Tierno, constante, perdurable, como el cuidado de una madre por el recién nacido y aún más profundo. Más profundo. Entre los seres humanos puede darse el caso de una madre que no sienta afecto por sus hijos. Entre los seres humanos encontramos incluso historia de madres que se olvidan de sus hijos, que abandonan a sus hijos. Pero Dios dice de su pueblo en nuestro texto, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Dios. Eso es muy improbable. Pero aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y solo por citar un texto más, en Oseas 11:3, Dios se presenta a sí mismo como un padre que toma de la mano a su hijo pequeño para enseñarle a caminar. Dice Dios, yo como un padre te tomé de la mano para enseñarte a caminar. Así es Dios. Hermanos, nunca imaginen a Dios como un ser frío y distante, como una especie de máquina viviente que todo lo hace a la perfección. No, nuestro Dios se presenta en las Escrituras como un Padre tierno, cuyo amor profundo por cada uno de los suyos no está desprovisto de emoción. Y así también ha de ser nuestro amor por Él. Eso lo vemos hasta la saciedad en el libro de los Salmos. Como seres creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de experimentar diversas emociones y de ninguna manera debemos dejar fuera ese aspecto de nuestra personalidad en nuestra relación con Dios. Hermanos, sabemos que hay mucho emocionalismo en nuestra época, pero nosotros podemos ser como esas personas que van viajando en el carro y de repente se sienten un poco adormilados y sin querer se meten en el paseo y cuando se dan cuenta de que están a punto de caer, entonces dan un viraje repentino y se meten en el carril contrario. Muchas veces cuando estamos tratando de reaccionar a algo, a veces nos vamos al otro extremo, en vez de ir al balance. Somos como un péndulo. El péndulo nunca se queda en la mitad. El péndulo viene de este lado y se va para el otro lado. Y nosotros podemos reaccionar al emocionalismo de nuestra época. Nosotros podemos reaccionar al escándalo que muchas iglesias arman cada día del Señor, supuestamente adorando a Dios, y darle a nuestro Dios una adoración desprovista de emoción. Recuerdo, hasta se puede predicar así. Me vino ahora a la mente una persona que se estaba quejando con otro diciendo, oye, mi pastor es tan monótono predicando. Su predicación es ding dong, ding dong, ding dong. Y el otro le dijo, tú tienes suerte, el mío es ding, 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 ding. Hermanos, nosotros estamos hablando de Dios. Estamos proclamando al mundo la gloria de Dios. ¿Cómo podemos hacer tal cosa desprovisto de emoción? ¿Creen ustedes que no había emoción en David cuando escribía, por ejemplo, el Salmo 63?
Salmo 63, versículos 1 al 8, por poner un ejemplo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque tú, oh Dios, has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, mi diestra, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, lo primero que debemos considerar con respecto a nuestro amor a Dios es que no se trata de un amor desprovisto de emociones. Pero en segundo lugar, debemos notar también que el amor del que se habla aquí no es un mero sentimiento y no es una mera emoción. Aquí está el balance. Este amor no es desprovisto de emoción, pero el amor del que se habla en nuestro texto de Deuteronomio 6 y Mateo 22 no es una mera emoción, no es un mero sentimiento. Y tan o más importante es enfatizar esto como lo que dijimos anteriormente. Hay un aspecto emocional en nuestro amor a Dios, pero amar a Dios es mucho más que sentir ciertas cosas con respecto a Él. El amor a Dios va mucho más lejos que una simple emoción. Es mantener nuestra fidelidad al pacto que hicimos de que Él sería nuestro Dios. Y mantener esa fidelidad aun cuando nuestras emociones, sentimientos y deseos quieren arrastrarnos hacia otro lado. Eso es amar a Dios. Vamos a ilustrar esto con el matrimonio. Un hombre y una mujer han decidido amarse por el resto de su vida. Y por medio del pacto matrimonial, el matrimonio es un pacto, se han unido el uno al otro hasta que la muerte los separe. Pero puede ser que en algún punto de su relación, el elemento emocional de ese amor se encuentre parcial o totalmente ausente. Ellos vinieron y entraron en pacto por amor, pero es probable que en algún punto este elemento emocional se encuentre parcial o totalmente ausente. Yo me pregunto, ¿qué deben hacer ellos en ese caso? ¿Deben dar por terminado el matrimonio y buscar otra relación nueva que los haga sentir eso que ya no sienten en ese instante, en esa circunstancia, por su esposo o por su esposa? Eso es lo que muchos hacen hoy día, pero esa no es la solución. La solución está en decidir seguir amando. Decidir seguir amando, porque el amor no es un mero sentimiento, es una disposición, es una actitud. No son las emociones las que deben controlar el matrimonio, no. Ellos hicieron un voto y deben seguir siendo fieles a ese voto, aun cuando las emociones no se encuentren en esos momentos en el punto más alto. Nunca deben entrar terceras partes en la relación matrimonial. Y así ha de ser nuestra relación con Dios. Nosotros no debemos compartir nuestro amor con Dios con ningún otro. Ese amor no se comparte. Nada ni nadie debe rivalizar con Él. Eso es lo que se nos ordena en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. De hecho, ese es el espíritu que está detrás de las palabras de Cristo en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A veces servir a Dios y no a las riquezas, eso traerá ciertas complicaciones. Cuando usted se ve que tiene que pagar la renta por amor a Dios, que tiene que pagar sus impuestos por amor a Dios,
Y piensa, bueno, pero es que si yo pago los impuestos, es un lío. Bueno, ¿a quién tú amas? ¿A Dios o a las riquezas? Porque Dios te manda a pagar los impuestos. Si tú amas a Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Si tú amas las riquezas, vas a evadir los impuestos porque ese es tu Dios. Dice Cristo, no se puede servir a dos señores, es imposible. Y a veces servir a Dios y no a las riquezas nos traerá complicaciones. Pero si de veras amamos a Dios, nos mantendremos fieles al pacto que hicimos con Él, independientemente de las consecuencias desagradables que pueda acarrearnos nuestra fidelidad. Amar a Dios es decidir de poner nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Y eso sin importar lo que dicten nuestros deseos y lo que dicten nuestros sentimientos y emociones. Es por eso que en las Escrituras encontramos una conexión directa entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Noten lo que sigue diciendo el texto de Deuteronomio 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, etcétera, etcétera. Las palabras mías las pondrás en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios. Porque tú amas a Dios. Y esa misma conexión entre el amor y la obediencia a los mandamientos la encontramos en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14. Esto no es únicamente una conexión antiguo testamentaria, no, es una conexión nuevo testamentaria. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Hay una conexión? Así que, hermanos, el amor a Dios no está desprovisto de emociones. Pero debemos insistir en que este amor es mucho más que un sentimiento. Es la disposición a mostrar en todas las áreas de nuestra vida que Dios es el Señor y nosotros somos los siervos. Que Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Que por encima de todas las cosas deseamos agradarle a Él y no a nosotros mismos. Que realmente creemos que Él es Dios y que nosotros no somos dioses. Eso es amar a Dios. Ahora bien, al llegar a este punto, debemos reconocer una dificultad que viene de inmediato a la mente de muchos cristianos. Y probablemente usted, si es cristiano, ha tenido esta dificultad. Yo la he tenido. Cuando uno ve este mandamiento de Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Uno se pregunta, ¿y realmente es factible amar a Dios así? ¿Realmente es factible amar a Dios así? ¿Quién puede amar a Dios de ese modo? Con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Yo me pregunto, ¿hay alguien aquí que ame a Dios de ese modo? ¿Hay alguien aquí que puede decir con una limpia conciencia que todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas están dedicadas a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año? Un reto público, levante su mano. ¿Hay alguien que puede decir con una limpia conciencia, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas están dedicadas a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año? Hermanos, visto de ese modo, estos textos pueden llenarnos de frustración. ¿De frustración? Y honestamente tendríamos que preguntarnos si cuando Dios ordenó tal cosa en el Antiguo Testamento y cuando el Señor lo repitió en el Nuevo, estaba pensando en una raza de creyentes muy superior a la nuestra. Tal vez eran gente diferente a nosotros. Superhombres,
que tenían cierta capacidad especial de cumplir un mandamiento que nosotros no podemos cumplir, o tal vez este mandamiento está allí como una meta imposible, solo para que nosotros sepamos cómo será nuestro amor a Dios cuando lleguemos al cielo. Pero es algo que no se puede tener, no se puede obtener ni aquí ni ahora. Hermanos, lo cierto es que no podemos asumir ni una cosa ni la otra. Ni Dios estaba pensando en un grupo de superhombres, sino en personas comunes y corrientes como nosotros. Ni se trata de un mandamiento, de una meta que es totalmente imposible de alcanzar en este mundo, no. Es indudable que de este lado del cielo nadie podrá llenar la medida de este mandamiento hasta su tope. Nadie. Pero eso no quiere decir que el mandamiento no puede ser obedecido. Y lo voy a probar por la Escritura. De David se dice en 1 de Reyes 9:4 que él anduvo en integridad de corazón y en equidad delante de Dios. ¿Y qué significa esto de integridad de corazón? Bueno, ¿qué significa desintegrar? Usted dice, bueno, se desintegró la reunión, todo el mundo se fue para su casa y se dividieron. Cuando la Biblia dice que David sirvió a Dios en integridad de corazón, lo que está diciendo es que su corazón no estaba dividido, sino completamente dedicado a Dios. Así que por lo menos en el caso de David se pudo. Y lo mismo se dice de Josías en 2 de Reyes 23:25. Dice que se convirtió a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, en una obvia referencia a Deuteronomio capítulo 6. Es que estos reyes, por citar únicamente estos dos casos, nunca desobedecieron a Dios en nada. Es que alcanzaron la perfección en esta vida. Bueno, nosotros sabemos por lo menos de David, que pecó gravemente contra Dios en el caso de Urías y Betsabé. Pero aún así se nos dice que su corazón no estaba dividido. ¿Cómo es eso? Si tomamos la vida de David como un todo, y no la disecamos en parte, sino como un todo, notaremos de inmediato el lugar que ocupaba Dios en esa vida. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades y pecados, David amaba a Dios. Por eso se empeñaba en cumplir su voluntad. Por eso se consumió física y emocionalmente por causa de su pecado, como vemos en el Salmo 32, en el Salmo 51. Ni aún en la situación espiritual en que se encontraba mientras cayó su pecado, ni aún allí, David pudo ser indiferente al hecho de que él sabía que había desagradado a Dios con lo que había hecho. Por eso reaccionó como lo hizo cuando Natán lo confrontó. El hombre que ama a Dios con todo su corazón es aquel que tiene su esperanza en Dios. Es aquel cuyo deseo más elevado es hacer la voluntad de Dios. Por eso este hombre se afana por conocer cada vez más profundamente esa voluntad. Por eso este hombre lucha contra sus deseos pecaminosos, porque él no quiere desagradar a Dios. Por eso, aun cuando ese hombre peca, aun cuando ese hombre es vencido momentáneamente por el pecado que todavía mora en él, aun cuando peca, hay un desasosiego en el fondo de su alma al saber que no está siendo fiel a Dios. Y siempre sus caídas vienen acompañadas de un reconocimiento humilde y un sentido de vergüenza por haberse apartado de la voluntad de su Señor. De un hombre así, se puede decir que no tiene un corazón dividido. No tiene un corazón dividido. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados. Si pudiésemos ver la vida de este hombre como un todo, se vería claramente de parte de quién él está. Él está por Dios. Si bien permanecer al lado de su general implica una lucha constante para él, pero él está por Dios. Él tomó la resolución de entrar en el ejército de Dios.
Y aun cuando en ocasiones es herido en la batalla, a este hombre le desagrada enormemente la idea de desertar. ¡Ay, qué duro es esto! No, él no desea volver a las filas de Satanás y del mundo. A pesar de sus luchas, a pesar de sus tentaciones, a pesar de lo difícil que se le torna a veces el camino cristiano, él dice, yo no quiero desertar, yo no quiero volver a las filas del diablo. Él no quiere hacer un pacto de reconciliación para poder estar con unos y con otros. No. Él está por Dios. Él está por Dios. Y él ha decidido luchar por permanecer firme en la trinchera, aun cuando muchas veces percibe el efecto que causa en su interior las ofertas tentadoras del enemigo. Pero él está allí firme en la trinchera. Una lucha, y a veces se ve seducido, pero él está por Dios. Él está por Dios. No podremos obedecer el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a la perfección. No. A la perfección no. Al menos no de este lado del cielo. Pero sí podemos hacer el pacto que miles de hombres y mujeres han hecho a lo largo de la historia, de que Dios sería su Dios por siempre. El objeto supremo de su amor, adoración, temor, obediencia, servicio y deleite. Pero hay algo aquí que no debemos perder de vista, y de este modo llegamos a la conclusión en el día de hoy. ¿Cómo es que entramos en este tipo de pacto con respecto a Dios? Para que un hombre haga suya a una mujer en una forma apropiada, ese hombre debe unirse a ella a través del pacto matrimonial. Él ve a esta mujer, conoce a esta mujer, le agrada a esta mujer, quiere que sea su mujer, pero el mero hecho de quererla no la hace su mujer. Si lo quiere hacer apropiadamente, debe entrar en un pacto matrimonial. Bueno, para que un hombre tenga a Dios como su Dios, también debe entrar en pacto con Él. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Hace un momento atrás lo mencionamos de pasada, ahora quiero que lo veamos con más atención, aunque brevemente. Debemos entrar en pacto con Él por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el puente que Dios nos ha tendido para que podamos llegar a Él. Él es el camino que nos conduce a Dios, el único camino. Dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible conocer a Dios y es imposible tener comunión con Él si no es a través de la persona de Cristo. Dice el Señor en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No podemos quedarnos solo con una parte de la respuesta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y nos preguntamos, ¿y por qué Cristo es indispensable para tener una relación real y apropiada con Dios? ¿Por qué yo no puedo entrar en pacto con Dios si no es a través de Cristo? Por dos razones. En primer lugar, porque Cristo es la última y más plena revelación de Dios. Cristo es la última y más plena revelación de Dios. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la última revelación de Dios. Y yo no estoy diciendo simplemente, hermanos, que Cristo es el maestro más grande que ha venido para enseñarnos acerca de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Él es la manifestación más plena de Dios en el mundo. Él es el Dios encarnado. En cierta ocasión, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Es que acaso Felipe no sabía que Dios es espíritu y que él no podía ver la figura de Dios? No, Felipe sabía que Dios es espíritu.
Lo que Felipe estaba pidiendo probablemente era una teofanía, alguna manifestación visible de Dios como la que había en el Antiguo Testamento, una columna de fuego, una columna de humo. Y dice Cristo: Felipe, yo soy la más grande de las teofanías. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no podemos conocer plenamente al Padre, a no ser a través de la persona de Cristo. Es en Cristo que nosotros conocemos la compasión y la misericordia y la gracia de Dios plenamente. Sin Cristo, Dios es el juez que por justicia debe condenarnos. Fuera de Cristo, no podremos conocer realmente a Dios. Pero en segundo lugar, no es solamente que Cristo vino a mostrarnos a Dios y por eso es indispensable para conocer a Dios. No, es que Él es indispensable para reconciliarnos con Dios. Él es indispensable para reconciliarnos con Dios. Hay un abismo entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados y no podremos tener ningún tipo de relación con Dios a menos que seamos reconciliados. Y fue precisamente para esto que Cristo vino al mundo, para reconciliarnos con Dios. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que pecadores tengan oportunidad de ser reconciliados con Dios, pacificados con Dios. Él pagó el precio de nuestra deuda para que nosotros podamos tener acceso a Dios. Mi amigo, examínate a ti mismo a la luz de la ley de Dios. Toma este mismo mandamiento que hemos estudiado hoy y verás claramente por qué tú necesitas ser reconciliado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Tú has amado así a Dios desde que naciste? Por supuesto que no. No, tú has estado violando ese mandamiento todos los días de tu vida. Por eso necesitas ser reconciliado con Dios. Y ese no es el único mandamiento. Por eso necesitas ser reconciliado con Dios. Tú has violado la ley de Dios y Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Y a nosotros, hermanos, que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que por medio de Él hemos venido a conocer a Dios y hemos sido reconciliados con Él. Hermanos, que sea la meta más alta de nuestra existencia en este mundo, continuar conociendo a Dios y seguir profundizando en nuestra intimidad con Él. Dice el apóstol Pedro: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos a Dios en Cristo. ¡Qué bendición! Que podemos seguir conociendo cada vez más a ese Dios, tener cada vez más intimidad con Él y disfrutar de esa relación con ese Padre que nos trata con ternura y con afecto. Quiera Dios que de todos nosotros se pueda decir: estas personas, es evidente que tienen una relación cada vez más plena con el Dios de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, porque ella ciertamente es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, oh Señor, a profundizar en el conocimiento tuyo. Abre nuestros ojos para que cada día podamos ver tu hermosura al punto de que no nos dejemos seducir por ninguna cosa del mundo. Porque, Señor, ¿qué puede compararse contigo? Como dice el salmista: ¿quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, no deseamos nada en este mundo. Te suplicamos por muchos que hay aquí que no te conocen como nosotros te hemos conocido en Cristo. Padre, ten misericordia de ellos. Abre sus ojos, oh Dios, para que ellos vean tu hermosura, para que ellos vean tu gloria. Y viendo tu gloria, oh Dios, que ellos vengan humillados en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Te alabamos, oh bendito Rey, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.